Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Les saludo. Soy Ana Cari, para los que no me conozcan. Y para los que sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy estoy aquí nuevamente para darles el tercer directo. Y me parece que es el último. No, es el penúltimo. Sobre el duelo. Hoy vamos a tocar las etapas del duelo. ¿Vale? Hola Irismar, ¿cómo estás? Preciosa. Gracias por estar aquí un ratito. Este tema que estoy tocando, ya saben ustedes que yo trabajo con las emociones, coach profesional con gestión de emociones, y es muy importante saber gestionarlas, trabajarlas, reconocerlas, para que diga, mucha gente he conocido que hasta yo misma lo pasé y dije, es que estoy loca, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué lloro? ¿Por qué estoy loca? Tiempo sin verte también, guapa. Y para que no piensen que están locos, no están locos, simplemente no conocen lo que les está sucediendo. Y para eso estamos muchas personas como yo, y muchos coach, y muchos terapeutas, y muchas personas que les interesa el sufrimiento del mundo. Y como siempre digo, y tú lo sabes, Irismar, los seres humanos sufrimos por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarme. Hola Manuel Carcentes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos un ratito. Y también a Lid Basha. Gracias. Si pueden compartir, se los agradecería de todo corazón. Me han escrito por privado y me han dicho que les ha servido mi trabajo, que no sabían reconocer lo del duelo y que ahora ya saben por qué y cómo sobrellevarlo o aprender. Al aprender qué es, sabes cómo manejarlo y empezar al tratamiento para conseguir esa sanación de tus emociones, que todo es química en el cuerpo. Las emociones solo son química, pero ya se los diré con más calma con el tiempo, ¿sí? Por favor, díganme si se escucha bien, si me ven bien, si la música no está muy fuerte. Para comenzar, porque espero que me dé tiempo en un ratito. Si tienen un tecito, un cafecito, tómenselo porque esto va un poquito para largo, pero está muy interesante, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Las etapas del duelo. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Vamos a hacernos esa pregunta. Vamos a ver. La primera etapa es la de negación. Eso es la incapacidad de aceptar la pérdida. Está perfecta. Gracias, preciosa. Hola, ¿cómo estás, Ismael? Bienvenido. Y seguimos. Es la incapacidad de aceptar la pérdida. Y por ello nos hacemos estas preguntas. En cada etapa, que son 6, que son muchas más, pero vamos a sintetizarlas en 6. En esta etapa de la negación nos hacemos la pregunta, ¿y si no es cierto esto que está pasando? ¿Esto de verdad me está ocurriendo? Es que no puede ser. No crees que estás viviendo en una película de fantasía que realmente no te está pasando. No lo quieres aceptar, estás negado. Queremos cerrar los ojos y cuando los abramos, eso no haya ocurrido, no haya sucedido. Pero la cruda realidad es que sí. Y como les decía en los directos anteriores, el duelo es un puente, es un mecanismo emocional que la naturaleza nos da para poder sanar nuestras emociones. Entonces, la negación es que no queremos aceptar lo que nos pasó, ¿cierto? Hay personas que pierden un ser querido y no quieren, por ejemplo, mover nada de su cuarto. Todo lo que ven, déjenlo como está. Nadie me toca nada. Cada lugar, cada zapato, cada media, cada ropa de cama, todo déjenlo, no lo muevan. Porque así quieren que todo se quede. Así como lo dejó, así se queda. Y no aceptan ese duelo. Están negados. Se niegan a aceptar que esa persona ya no está, que no va a volver, por ejemplo, cuando fallece o cuando se separa un matrimonio o algo así. Y entonces su cama y todo igualito. También hay personas que, como les digo, se separan por divorcio y se niegan a darse otra oportunidad en otra relación. He pasado por ahí y conozco a muchos
últimamente amigos o conocidos que no, es que no estoy listo para una relación, apenas llevo 6 meses de duelo, es que apenas llevo un mes. Un duelo sano dura entre 6 meses y 2 años, pero el tiempo es irrelevante, o sea, el tiempo es mentira, como les decía en los directos anteriores, el tiempo no sana. Sana que te pongas a trabajar en tus emociones. Eso es lo que sana. Porque si yo me tiré 5 años, otras personas se tiran 10 años y otras toda la vida. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estamos esperando a que eso no sea cierto, a que la persona un día va a volver y van a tener la vida de antes. Y tenemos que aceptar que eso no es así. ¿Vale? Todo lo que quieran comentarme, escríbanmelo. Si tienen alguna duda, ya la comentamos, ¿vale? Entonces, no quieren aceptar en la etapa de negación, es que eso no es cierto, y dejan de vivir. Y se hacen otra pregunta. ¿Y si esa persona que se fue, mi exmarido o mi exnovio, todavía me quiere? ¿Y si todavía me quiere? Se autoengañan, cuando ya a veces definitivamente eso ya no tiene más que dar. Y bueno, quiero que aprendamos que el duelo no es solo una pérdida de seres queridos, como les decía en los directos anteriores, también es si tienes un novio y te dejaron o se separaron, si terminó tu matrimonio, si tu mamá, hasta cuando tu mamá o tu papá te dejan de hablar, que te dicen, no me hables, estoy enojada contigo, entras en duelo. Si perdiste un amigo porque se fue a vivir a otro país o porque pues desgraciadamente lo metieron a la cárcel y ya no se pueden ver, por muchas cosas, el chiste es que te estás separando, hay separación de cosas, separación de personas, separación de todo lo que te decías en tu estructura mental que ya lo tenías formado, ya estaba hecho parte de tu vida, ¿sí? Y entonces, hasta si se te perdieron las llaves del coche, hasta en eso entras en duelo, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Es importante que identifiquemos en qué parte del duelo estamos. Y también quiero decirles que las etapas del duelo no son todas negación, después ira, después negociación, después culpa, después tristeza y después aceptación. No, se van tras una encima de la otra. Se van traslapando, se me fue la palabra, o superponiendo. Puede ser negación, que esa es la con la que empezamos todos, y te puedes ir a la tristeza, o puedes quedarte en la ira, o te vas a la negociación y después otra vez te vas para atrás y así estás. No son lineales o no es un proceso cronológico que tengas que llevar en las etapas del duelo, ¿vale? Hay mucha gente que no sabe, aunque dicen sí, comúnmente todos sabemos que se entra en duelo, sí, pero desconocen las etapas y eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan y sepan y por qué son y para qué son, ¿vale? Entonces, de repente estamos en la negación y en un momento nos vamos a la culpa, como les decía, o nos regresamos. Entonces, la etapa de la negación es cuando te niegas completamente a aceptar. Tu mente racional, tú te dices, bueno, sí, ya lo entendí, que se fue porque nos peleábamos mucho y no nos tuvimos paciencia, lo que sea. Pero tu mente inconsciente no lo acepta. Y es cuando, ¡pum!, te da el bajón, ¿vale? Entonces, vamos con la siguiente. La ira. Hay que tener cuidado con la ira, enfado, enojo, coraje, como le quieras llamar. Esta se manifiesta con las siguientes preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿O para qué? Habiendo tanta gente en el mundo, ¿por qué a mí? Y no queremos, es otra parte de por eso es la parte siguiente a la negación, nos enojamos, vivimos una sensación de que fue injusto, buscamos a quién culpar y en quién descargar nuestro coraje, nuestra ira. Por ejemplo, ¿por qué me robaron a mí el único coche que tenía, con el que me sostenía, con el que sacaba a pasear a mi familia? Y mi vecino que tiene hasta 4 coches, ni uno le quitaron y a mí sí. Es injusto, ¿por qué me pasó a mí? Y entonces te enojas.
Y por eso, repito, buscamos a quién culpar y en quién descargar nuestra rabia. Y entonces solemos lastimar a toda la gente que está a nuestro alrededor. Y eso no puede pasar, porque las personas que están a nuestro alrededor no tienen la culpa, ¿verdad? No tienen la culpa, ni siquiera la persona, porque, por ejemplo, si tu esposa se fue con otro, ella no te hizo nada a ti. En serio, irónicamente ella no te hizo nada a ti. Ella se lo hizo a ella misma. Porque es un ser humano independiente, o que esté junto contigo, es un ser humano independiente que tiene sus propios medios y llenar sus propios vacíos. Y si esa persona optó por serte infiel, tu ego te dice, es que tú me hiciste, es que tú me engañaste. No, ella misma se lo hizo. Está en su proceso de vida, que en el camino riega el tepache, como decimos en México, que en el proceso la va regando, se va equivocando al serte infiel. Es algo que ella misma se hizo. No te lo hizo a ti, porque como yo siempre les digo en los directos, nadie te debe nada. Nadie está obligado a hacer nada. Haces acuerdos. Si en esa mesa de negociación no se cumple el acuerdo, tú estás en todo tu derecho de levantarte e irte. Si en esa mesa de negociación tu pareja te fue infiel, estás en todo tu derecho de levantarte e irte. Pero esa persona se lo hizo a sí misma. Por sus vacíos existenciales, por llenar cosas que le pasaron de chiquita, porque su autoestima está muy bajo, porque no se ama a sí mismo, y por eso hizo lo que hizo. Pero a ti no. Tú cumpliste tu acuerdo, la otra persona no. Y por eso a veces se dan las separaciones y entramos en duelo, ¿sí? Entonces, espero que me dé tiempo toda esta información que les tengo, porque tampoco quiero que sea muy largo. Y si no, pues lo dividimos en 2 y mañana nos aventamos la segunda parte, ¿no? Pero ya veremos, ya veremos. Entonces, bien, vamos a aprender que el duelo es un proceso natural necesario, es un proceso humano, es una herramienta emocional que todos tenemos. Y bendita naturaleza que nos dio esa herramienta del duelo. Pero cuando no lo conocemos, pensamos, como les decía, que estamos locos. Y no es así. No están locos. Yo pasé por ahí y yo le decía a mi mamá, creo que ya me volví loca. O sea, las emociones que siento eran encontradas de rabia, de coraje, de tristeza, de que me jalaba los cabellos. Decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Yo lo viví y se siente horrible. Y no sabía nada de esto. Y qué bueno que me pasó, porque me condujo eso que viví a querer saber y aprender por qué lo viví, para poder contribuir al mundo con esta información, con esto que ya sané, que ya lo procesé, que ya sé cómo manejarlo y poder enseñarle a la gente cómo se hace. Bueno, cada quien lleva su proceso diferente, pero el patrón para poder hacerlo es el mismo, ¿sí? Entonces, va a haber una etapa de ira o de enfado, como les decía, y te tienes que dar cuenta. Evita lastimar a las personas que tienes a tu alrededor buscando con quién desquitarte, porque no es justo ni para ti ni para ellos. Estamos molestos porque alguien trastornó nuestra estructura de control interna o externa. Como les dije, nosotros en los directos pasados, la vida la tenemos controlada. Si vas conduciendo un automóvil, llevas el control del coche. Si estás cocinando algo, llevas el control de lo que estás cocinando. Si lo dejas y lo sueltas y dices, ya no voy a tener control de nada, se va a hacer un desbarajuste, porque si sueltas el coche te estrellas, y si sueltas lo que estás cocinando se quema y se hace un despapaya ahí. Entonces, siempre desde chiquititos estamos enseñados a tener el control de las cosas a nuestro alrededor. ¿Qué dices? Usaste el dolor como apalancamiento. Exacto, mi querida Irismar. Entonces, eso fue lo que hice. Mi dolor lo usé como apalancamiento, pero créeme que me costó, que me costó aprender bastante. Entonces, esa estructura mental de control que ya teníamos, de repente, ¡pum!, se fue, y pues nos descontrolamos, porque dices, ¿qué pasó? Yo todo aquí lo tenía controlado, ya tenía mi relación establecida, ya tenía mi empresa, ya tenía mi coche, ya tenía todo, ¿y ahora qué pasó? Y entras en esa sacada de onda, dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Esa es la estructura mental
de control que todos tenemos en nuestra vida. Todos tenemos cada uno su vida y saben qué estructura de control tiene. Cuando tienes un duelo patológico, estás enojado con la persona, por ejemplo, si alguien falleció. Y yo he sabido de personas que se enojan tanto. ¿Por qué te moriste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Cómo te atreviste? ¿Por qué te fuiste? Y se enojan. Pero eso también es algo que ya les diré más adelante. Entonces, con la ira podemos ser muy violentos. Y cuidadito con eso. Por favor, la gente que está a tu alrededor no te ha hecho nada. Si tu esposo se fue con otra y tienes a tus hijos y te amargas y te pones histérica y ¡ay! Empiezas a echar culpas y maltratas a la gente a tu alrededor, ¿qué culpa tiene esa gente a tu alrededor? Pero bueno, esa ira y ese enfado es parte del mismo proceso. Tampoco te culpes tú y te des de latigazos porque te sientes molesto, estás rabioso, estás enojado porque estallas y te pones todo violento y todo loco contigo mismo. Hay personas que se autolastiman. No te culpes, es parte natural del proceso de duelo. ¿Ok? Esa fue la segunda. Ya pasamos negación e ira. Ahora vamos con la negociación. Esa parte me la han preguntado bastante. Dicen, ¿cómo la negociación? No entiendo. O sea, ¿cómo voy a negociar con qué? Aquí tratamos de convencernos a nosotros mismos de aceptar la pérdida. En este lapso te haces preguntas. Todas tienen preguntas. Ahora, ¿cuáles son mis opciones? De repente te sientas y dices, bueno, ya lo estoy viviendo. ¿Y ahora qué opciones tengo? ¿Qué está pasando? Quiero entender por qué me pasó esto. Ya no estás en la negociación. Ya dejaste de pelearte con el mundo y contigo mismo. Ahora estás en la parte de la incertidumbre. No sabes qué viene. Donde por lo menos ya tienes la opción de asentarte un poquito y pensar. Y te preguntas de nuevo, ¿qué hago? ¿Hay alguna manera para salir de esta situación? Tú mismo te preguntas. Porque hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. O sea que tu cuerpo solito también como que empieza a decir, bueno, pues ya no voy a durar toda mi vida negado ni enojado, ¿no? Y empieza la parte de la negociación con la estructura de control. Estás, digamos, del puente, que estás en el extremo del puente, con la negociación estás, digamos que a la mitad. Y ya empiezas a ver qué parte te favorece a ti. En este momento ya puedes pensar cuál es la solución, cuál es la salida, para dónde, a dónde me lleva este puente que estoy caminando. Es la etapa de la negociación. No vas a negociar con nadie de afuera, vas a negociar contigo mismo. Vas a decir, si me voy para acá, pasará esto. Si me voy para acá, va a pasar lo otro. Pero ¿qué puedo hacer? Empiezas a negociar. Y pues sí, como que ya vas aceptando ese asunto que atravesaste. Todavía no lo terminas de aceptar, pero tienes que terminar de cruzar ese puente. Es que ese puente se tiene que cruzar sí o sí. De manera figurativa, como se los he comentado, que tú te paras en un extremo y ves el puente enfrente de ti y pues tienes que cruzarlo. Porque si no lo cruzas, se vuelve un duelo patológico y vas a sufrir forever and ever, a veces de por vida. Entonces, es un puente donde puedes avanzar, pero de repente también puedes retroceder. Como les digo, dices, bueno, ya salí de la negación, ya pasé la ira o ya estoy en la negociación y de repente te vuelves a acordar y te vuelves a enojar y te vuelves a enrabiar y te vas para atrás otra vez y te vuelves a ir hasta el principio, a la negación. Entonces esto es así y es normal y depende y difiere mucho de cada ser humano. Tenlo en cuenta, pero si estás en él, camina el trayecto y así sanar tus emociones y poder continuar con tu vida. Tu vida es única y valiosa, mereces vivirla.
Y tu vida no depende de las decisiones de otras personas, tu vida depende de tus decisiones y lo que a ti mejor te guste, te mantenga feliz y te haga tener un propósito en la vida. Y piensa, del otro lado del puente, las cosas que ya están en su lugar, ya están, solamente tienes que llegar. Aún si la persona que se fue, aún sin la persona que se fue, aún sin las cosas materiales, tienes que cruzar el puente y llegar al otro lado. Entonces piensa en qué parte estoy. Esa es la parte de la negociación. ¿Me estoy negándolo? ¿Estoy enojado? ¿O ya estoy un poco más tranquilo pensando en mis opciones? Y es ahí donde ya conscientemente puedes decidir si seguir años, como les digo en el duelo, o dar el paso a tu sanación, ¿sí? Entonces, uy, qué bien. Pensé que me iba a tardar más, pero no. Entonces, vamos por la siguiente. Esto es el dolor emocional. Y al final del directo les voy a decir algo que a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero se van a sorprender. Hablando de las emociones, porque ven que yo las trabajo. El dolor emocional, la tristeza, en algunos casos se vuelve depresión. Aquí nos hacemos estas preguntas. Esta es la etapa de la tristeza. ¿Y ahora qué voy a hacer para recuperar el control? ¿Qué voy a hacer? Todo tristón, llorando por los rincones. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y generalmente la respuesta a esa pregunta es, no lo sé. No tengo ni la menor idea qué voy a hacer porque estoy tan triste, tan desmotivado, ya entré en depresión, que ya no quiero saber de nada. No sé. ¿Qué vas a hacer? No sé. No sé. Y esa parte es terrible porque entonces la percibimos como un vacío existencial, como que no hay esperanza, como que no sabes qué sigue en tu vida. Pero es una etapa del duelo y también es necesario pasarla. Entonces el dolor es más fuerte, te das cuenta realmente que tu sistema, que tu estructura de control ya no funciona como tú la tenías establecida, como que vuelves a recapitular todo. Podríamos decir que esta etapa sería antes de la negociación. Podríamos, ay, estoy triste, por eso les digo que se van poniendo una encima de otra, o a veces te regresas, o a veces te adelantas, o a veces retrocedes. Pero generalmente así se representa. Lo importante es que te des cuenta en cuál estás. Y en este momento que te das cuenta en cuál estás, esa es la etapa en la que vas a trabajar. Porque me han preguntado, ¿y por dónde empiezo? Sí, estoy negado. ¿Empiezo por ahí? Sí. Si estás triste, ahí. Si estás enojado, ahí. En la etapa que tú te das cuenta que estás en este momento ahorita, es en esa etapa en la que tienes que empezar a trabajar. Y de ahí solitas se van desencadenando las demás. Casi siempre pensamos que no tenemos recursos nosotros, los seres humanos, para volver a tomar el control interno o externo de nuestra vida. Como que todo se acabó, pensamos que ya valimos. Eso es lo que duele de la pérdida. Lo que ya habías logrado, en aquello que ya habías avanzado y que todo iba bien y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, bye, adiós, ya se fue todo. Y es donde te dices, wow, ¿qué pasó aquí? Si te dices que ya sé, tú mismo, ya sé que tengo que reconstruir, ya tengo que aceptar, pero hay un tiempo para aceptar esa pérdida, ¿vale? Pero para que yo lo pueda aceptar, tienes que aceptar el dolor. No lo repeles, no lo repeles. El dolor, ese es uno de los secretos para sanar y gestionar las emociones. ¿Te duele? Acepta ese dolor, vívelo, siéntelo, abraza ese dolor. Porque si no lo abrazas, nunca vas a llegar a la aceptación. Y eso se da solito. Cuando menos te das cuenta, un día despiertas. Si es que lo trabajaste, ya no te sientes como con ese dolor que sentías porque ya lo trabajaste. Y si tienes que llorar, llora, porque llorar sana, ¿vale? Si te niegas al dolor, puede volverse un duelo patológico,
lo cual quiere decir que un duelo patológico es un duelo enfermizo. Al hacer esto se vuelve un duelo congelado, lo paralizas, y un duelo que debía durar 6 meses te puede durar 20 años o toda tu vida. No avanzas. Por eso les digo que el tiempo es irrelevante. Es que el tiempo, hija, no te preocupes, el tiempo te va a sanar. Eso no es cierto. El tiempo no sana. Sana que te pongas a trabajar en ti. Porque si lo paralizas es algo que se enquista, como que no aceptas tu dolor y ahí te quedas aferrado, como si estuvieras agarrado a un poste y la gente te quiere jalar o el viento te mueve y todo y tú no te sueltas de ahí te paralizas y ahí te quedas. ¿Por cuánto tiempo? Solo Dios sabe si es que no te mueves de ahí. Y dices, no me duele, no hay duelo, yo soy muy fuerte, tienes que ser fuerte, los hombres no lloran, las mujeres son fuertes, siempre se han caracterizado las mujeres por ser fuertes, tienes que poder. Pero hoy somos seres humanos y tenemos que vivirlo. Entonces, si tú te haces el fuerte y no aceptas ese dolor, también se puede desencadenar en problemas de salud físicos y orgánicos. Si han escuchado de eso, que dicen que si vives enojado, peleado con la vida, te puede dar cáncer y no sé qué. Yo realmente creo que así es. Entonces se manifiestan en los nervios, en el estómago, te da insomnio, empiezas a fallar del hígado, de los riñones, algunos tipos de cáncer, te dan taquicardias, te dan arritmias, siempre que se te va el aire, tienes a tope todo el cortisol y todas las cosas que estás sintiendo por tus emociones. Así es que por favor les pido, vivan su duelo. Si quieren un bien para ustedes, búsquenlo viviendo su duelo. Eso no demuestra que eres débil. Al contrario, eres humano y necesitas usar este mecanismo que la naturaleza nos ha dado y que ya tenemos integrado en nuestro ADN para ayudarnos en ciertas situaciones de la vida. ¿Sí? También podrás sentirte a veces con una sensación de pequeñez. Cuando yo pasé mi duelo, lo viví porque sentí, ¿qué tenía ella que no tenía yo? ¿Qué hice que no sirvió? ¿Qué dejé de hacer que no hice? Más guapa, más alta, más curvilínea, no me sentía suficiente, sentía que te sientes pequeñito, sientes que no vales, que pierdes valía. Yo no serví para ese hombre o para esa mujer, o para ese trabajo, o para tal cosa, o algo por lo que pasaste. O porque tenías cosas materiales o negocios o empresas y ahora ya no las tienes. Y eso te hace que te sientas así pequeñito y que el mundo te va a aplastar. Y no es así. Y duele, sí duele, pero deja que te duela. Deja que te duela. No te resistas. Si quieres sanar, y como les digo, el duelo puede ser de pareja, de personas que fallecieron, de trabajos, de cosas materiales, hasta cuando un niño pierde un juguete, cuando perdiste las llaves, todo provoca un duelo. Y tenemos que aprender cómo identificar qué es y al saber qué qué enfermedad tienes, ya sabes qué tratamiento aplicar. Los médicos o los científicos cuando dicen, no, pues para tal enfermedad no hay cura. No sabemos esa enfermedad o qué es lo que tienes. Y cuando no sabes qué tienes, no saben darte un tratamiento porque no saben qué tienes. Igual, si la enfermedad, aunque sepan cuál es, no saben de dónde viene, ¿cómo la van a curar si no saben de dónde viene? Podrían darte algunos de medicamentos para minimizar algunos síntomas, pero no la curan porque no saben de dónde viene. Y es por eso que necesitamos aprender y despertar nuestra mente para saber de dónde viene lo que sentimos y por qué, ¿sí? El proceso de duelo es un mecanismo, como les digo, que sirve para sanar nuestras emociones. Seguimos con la culpa. Algo debimos de haber hecho mejor o no debimos haber hecho, ¿sí? Las preguntas, ¿qué hice mal? ¿Qué debí haber hecho que no hice?
Si hubiera llevado a mi perro antes, cuando tenía los síntomas de tal cosa, no se me hubiera muerto. Si hubiera hecho esto con mi pareja, no se hubiera ido. Si hubiera hecho esto en mi trabajo, no me hubieran despedido. La culpa. No tienes por qué sentir culpa porque según tu nivel de conciencia, tus necesidades, lo que estabas viviendo en ese momento de tu vida, reaccionaste así. Acuérdense, en esta vida no hay culpables. Cambien la palabra culpabilidad por la palabra responsabilidad. Hacerse responsable de las decisiones que tomaron, y si no las tomaron, fueron corresponsables con otra persona, por ejemplo, si estaban en pareja. Y por último, la aceptación, perdón. Aceptas tu nueva realidad y te incorporas a tu nuevo día a día. Y las preguntas de la etapa de la aceptación. ¿Qué sigue para mí? ¿Cuál es mi nuevo camino? ¿Por dónde empiezo? Y ya es cuando como que te sientes entusiasmado porque ya empiezas a... Por ejemplo, yo hay personas con las que he hablado de que terminan su duelo y se emocionan porque dicen, bueno, ahora ya se dan el permiso de conocer a otras personas. Y se emocionan porque ya es un descubrimiento nuevo o un nuevo trabajo. Y dicen, wow, yo nunca había estado en ese trabajo, nuevo conocimiento, nuevas capacitaciones, nuevo manejo de máquinas, muchas cosas, nuevos compañeros. Y eso les emociona porque ya aceptaron la pérdida que tuvieron. Aquí ya procesaste tu duelo en la etapa de la aceptación, ya descargaste tus emociones. Y aquí va lo que les decía, que mucha gente no sabe. Hola Rosa, ¿cómo estás? Claro, no hay culpas, Anacari. Claro, preciosa, somos responsables. Gracias por estar aquí. Y llegaste ya casi terminamos, pero lo ves en diferido, yo sé que te va a ayudar mucho. Les pido de corazón, compártanlo con alguien que le pueda servir para que identifique cómo está, por qué está y cómo salir del duelo. Hay muchos ejercicios de sanación que también es necesario y se los voy a subir aquí también. De repente les voy a hacer pequeñitos directos con esos ejercicios que les van a ayudar a sanar en diferentes etapas. Sí, ejercicios de PNL, ejercicios de introspección, ejercicios que van a llorar, van a llorar, se los aviso. Pero si lo hacen, van a sanar. Y pues no solamente les estoy explicando la causa, también la medicina, pero es algo que tienen que hacer ustedes. Yo no lo puedo hacer por ustedes, lo tienen que hacer ustedes. Entonces, las emociones son sustancias químicas. Sí, que están en nuestro torrente sanguíneo y que llegan hasta las células. Habrán escuchado algo de eso. Al vivir el duelo completo, las 6 etapas del duelo, que es negación, ira, negociación, culpa, tristeza, culpa y aceptación. Mucha gente dice que son 5, pero yo le seguí rascando y encontré la culpa, que también entra mucho en esto. Hola bella Nakari, ¿de qué tiempo sin escucharte? Un placer. Gracias preciosa por estar aquí en mi página, te lo agradezco de todo corazón. Aquí me vas a ver muy seguido, he estado subiendo directos en mi perfil personal, pero aquí es más de trabajo, el otro es de paseos. Muy bien, acá gracias preciosa, te mando un besote. Entonces, cuando vives tu duelo completo, aceptas todo como debe ser. Limpias tu sistema. Hablando de químicos, limpias tu sistema de los químicos que produce nuestro cerebro y las glándulas. Todo, aunque les parezca increíble, es cuestión de químicos. A ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que de repente te dan la noticia de que, hablando de relaciones, como yo siempre hablo, o no te dan la noticia, de repente vas en la calle y ves a tu marido con otra persona. El impacto que entra por tus sentidos es... Eso empieza a provocar químicos, que es como si echaras una pastilla efervescente en agua. Empiezas así, todos esos químicos impactan el cerebro
y el cerebro se va a las glándulas y de las glándulas se va a las células, que provoca que salgan esos químicos que hagan que te dé la ansia, que las emociones, que empieces a sentir coraje, que empieces a sentir rabia, que empieces a sentir tristeza, que empieces a sentir todas las emociones, es por los químicos que genera lo que entra por tus sentidos. Y todo depende del cerebro. Entonces, toda nuestra vida está regulado por nuestras emociones, que no están afuera, no son entes que andan caminando por ahí. La tristeza, la alegría, el enojo, no son entes que andan por ahí, están dentro de ti. Es como si echaras, como les digo, una pastilla efervescente en agua. Los químicos se producen en las células que son impactadas desde nuestro cerebro y a través de la sangre y provoca las emociones. Son reacciones químicas. Las emociones solo son eso, reacciones químicas. Por eso los psiquiatras, cuando vas a visitarlos, te mandan medicamentos. Ay, es que estoy muy ansiosa, doctor. Ay, ¿qué hago? Estoy muy nerviosa. Ahí está tu pastillita para que se te quite, se te baje, según el químico que te mandan, la emoción de la ansiedad. El proceso de duelo es dejar fluir esas emociones. Suelta. Sientes dolor, vívelo. Sientes ganas de llorar, llóralo. Sientes tristeza, siéntela. Deja fluir esas emociones para que se limpie tu sistema de esos químicos. ¿Sí me hago comprender? Si tienen dudas, díganme. Y si tú en algún momento ya te sientes bien, si de repente ya no sientes así esa emoción, es porque tu sistema ya se limpió de esos químicos. ¿Sí? Ya está limpio. Los seres humanos somos así. Nos caemos, lloramos un rato, sanamos, nos levantamos y seguimos adelante. Es nuestra naturaleza y nos pasa a todos. Nadie se libra de eso. Pero a veces en el proceso nos atoramos y estamos sintiendo cosas que las alargamos. Estamos sintiendo cosas que alargamos. Seguimos con Cuando tú tienes un recuerdo que está grabado en tu cerebro de algo malo que te pasó, algún engaño, alguna infidelidad, algún despido, alguna gritería o algo, lo recuerdas, esas reacciones empiezan otra vez a generar químicos en las glándulas, las cuales se van a las células y generan las emociones. Y otra vez vuelves a regresar a lo mismo y a repetir, ¿vale? Eso es lo que les quería decir de las emociones. Son químicos que están invadiendo tu cuerpo. Gracias, Rosa. Qué bueno. Entonces, me encanta saber que sí me explico bien y si no, díganme, por favor. Entonces, estamos con la aceptación. Entonces, en la aceptación tomas la decisión de empezar ahora mismo. Ya, acción, porque ya estás listo. Ya sanaste, ya te limpiaste, ya te liberaste, ya pasaste por las otras etapas, ya no tienes razón para regresarte, ya. No decir, estaré listo cuando tenga otra pareja, estaré listo cuando tenga otro trabajo, estaré listo cuando tenga tal cosa. No. Puedes hacerlo ahora. Revisa, por favor, en qué etapa te encuentras y desatórate. Si tú dices, es que no, siento que todavía no estoy listo, bueno, pues entonces regresa un poquito, recapitula y ve en qué etapa estás. Tienes la oportunidad ya en la etapa de la aceptación de crear una estructura mental nueva, una estructura mental de control de tu entorno y de ti mismo nueva, que funcione, que te sirva. Y mucha gente me ha dicho, es que yo me quiero olvidar de eso, ya no quiero recordarlo. ¿Te imaginas que si un día, o se imaginan que un día deseáramos no olvidar todo lo malo y que se fuera de nuestra mente y no recordarlo, para no sufrirlo? Eso sería muy malo, ¿saben por qué? Porque si nosotros olvidáramos, se nos borrara de la memoria lo malo que vivimos, el aprendizaje que teníamos que sacar de esa
situación dolorosa se iría por el caño. Porque entonces, ¿qué aprenderías? Acuérdate que la vida te va a poner siempre la misma situación hasta que aprendas. Es como un examen en la escuela. Si estás estudiando química, hablando de química, y no pasas el examen, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volver a estudiar, volver a pasar la misma situación, volver a tomar las mismas clases, o a veces hasta más fuertes o más pesadas, porque así le tienes que machetear más, y volver a presentar otro examen. La vida es igual. Si tú no aprendes, el universo, mi Dios, te va a seguir o Dios, o energía, o como le quieran hacer. Bueno, pero yo no le echo la culpa a Dios. ¿Saben qué? Dios no hace eso, lo hacemos nosotros mismos, porque Dios es amor y Él no castiga ni nada de eso. Dios es mi Dios y es mi Dios, es nuestro Dios. Es la energía, nuestra manera en la que vivimos, las decisiones que tomamos. Si no aprendemos y nos olvidamos de eso que vivimos, pues entonces la vida nos lo va a volver a poner otra persona que nos esté infiel. ¿Por qué las personas no se quieren comprometer conmigo? Pues porque algo estás haciendo igual que te está dando el mismo efecto. ¿Cuál es la causa? No, pues es que parezco una loca cuando conozco a un hombre, le doy todo, ve mi dependencia emocional y sale corriendo despavorido. Entonces ese hombre no es que no se quiera comprometer, es que no se quiere comprometer contigo, porque al rato ya lo viste con novia o ya sabes que ya se comprometió. Entonces, todo tiene que ver con las emociones. Todo tiene que ver con que sepas vivir tu dolor, trabajar tus emociones, gestionarlas y aprendas a ser feliz con esa situación difícil que tú pasaste. Entonces, este es el tercer directo del duelo. Falta el cuarto, que es el duelo patológico, que también tenemos que hablar del duelo cuando se vuelve enfermizo, que no podemos salir de ahí y estamos atorados. ¿Vale? Entonces, les doy las gracias por haber estado conmigo. Ahorita voy a mi perfil personal porque voy a dar lectura, una pequeñita lectura de un libro que tengo espectacular que apenas me llegó. Y sí, somos las personas, mi querida Rosa, pero somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y lo único que tenemos que hacer es aprender, desaprender y aprender, ¿vale? Porque no puedes llenar algo que está lleno. Primero desaprender y luego llenarlo con lo nuevo, ¿verdad? Bueno, si gustas te veo en mi perfil y unos minutitos. Gracias por haber estado aquí. Espero que esta información les sirva, les ayude a discernir en qué etapa del duelo están y que lo compartan. También lo subiré a mi canal de YouTube y a mi perfil personal y nos vemos en el siguiente directo. Yo creo que el domingo, mañana o el lunes, pero ya les diré en un aviso, ¿vale? Un besotote. Gracias, Rosa, y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Un besote.